Ahora continuamos inmediatamente. Ya estamos viendo la presentación de Porfiria Bustamante de la Cruz. Ustedes pueden leer ahí el título formal de su trabajo. Adelante, Porfiria, por favor. Hola, ¿sí me escucho? Sí. Muy bien. Bueno, primero que nada, ya buenas tardes. Es una disculpa ahí por las fallas técnicas. Creo que en todos tipos de eventos virtuales es usual, ¿no? Como bien lo mencionaban, mi nombre es Porfiria del Rosario Bustamante de la Cruz. Estoy estudiando el doctorado en investigación educativa en la Universidad Veracruzana en la línea de investigación, educación intercultural, estudios interculturales. Lo que les traigo a continuación son una serie de reflexiones que me han tomado un camino desde el 2014 con la maestría en estudios socioculturales de la Universidad Autónoma de Baja California, donde soy docente, y ha sido una serie de experiencias en compañía de jóvenes migrantes, principalmente en educación secundaria, y que bueno, a continuación les vengo a presentar, ¿no? La vida entre fronteras, jóvenes y educación migrante en Mexicali y Baja California. ¿Por qué entre fronteras, no? Hablar de fronteras, en ese sentido, hay dos modalidades: las fronteras geopolíticas, que tienen que atravesar las familias, incluso los mismos jóvenes, y también están esas fronteras simbólicas, ¿no? Donde no se sienten parte del contexto donde están inmersos. Le damos a la siguiente, por favor. Gracias. Una parte importante es contextualizar el lugar donde se está llevando la investigación. La investigación en el doctorado la estoy llevando en Mexicali, Baja California, y en Flagstaff, Arizona. Entonces son reflexiones parciales de lo que estoy realizando en ese momento, ¿no? Mexicali, bueno, antes que nada, las rutas migratorias, hay como tres grandes vías de estas rutas migratorias que hacen las personas migrantes y centroamericanos en los últimos años. Está la parte de Nuevo León, la parte central de Ciudad Juárez, y en la parte del Pacífico, en la que destacan pues principalmente Tijuana, que lo han llamado como laboratorio de fenómenos migratorios, y Mexicali. Parte importante de las condiciones climatológicas a las cuales se enfrentan las y los migrantes en esta ciudad son las altas temperaturas, que es invivible habitar, sobre todo en espacios abiertos o públicos, y es aquí también una parte importante de las pocas condiciones que tienen las personas para sobrevivir en este espacio, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, hablar de migración y educación en México, se habla de cuáles son los altos flujos que se ven y se viven, ¿no? En México. Principalmente, bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2018 establecía que México y Estados Unidos era la principal vía con mayor flujo debido a la tradición centenaria que hay, ¿no? En segundo lugar está Europa y sus países vecinos, y en tercer lugar Medio Oriente y el norte de África. Pero la Organización Internacional para las Migraciones, en uno de los últimos informes que ha dado en este año, menciona que México ahora está en segundo lugar y Europa empieza a ocupar el primer lugar con mayor flujo migratorio. Parte importante de cómo concibo las migraciones en este estudio, hablo de una migración familiar donde las condiciones de los procesos migratorios se dan o predominan el acompañamiento de un tutor o de la familia misma, y por eso retomo la teoría de redes o cadenas migratorias, ¿no? Donde se van visibilizando el capital que va teniendo la familia principalmente, ¿no? Y aquí es la mesa que nos convoca, y principalmente este primer congreso, es de hablar sobre los actores en escena, ¿no? En este caso son niñas, niños y jóvenes, y en mi estudio son menores en edad escolar, ¿no? Que están en un proceso de escolarización. En la siguiente, por favor. Gracias. Como bien lo mencionaba en la mesa anterior, para hablar sobre qué tipo de población o muestra estamos llevando a cabo en las diferentes investigaciones, yo aquí no trato de hablar de identidades, más bien trato de visibilizar o tomar la participación activa que tienen estos jóvenes principalmente en el proceso de escolarización, ¿no? Entonces, hay un gran número de investigaciones y pioneros como Portes y Rumbaud,
en la escolarización el caso de jóvenes en Estados Unidos, donde los llaman generación, bueno, 1.5 o también segunda generación, que van variando las características del momento en que ellos empezaron a investigar este fenómeno a la actualidad, ¿no? En el caso de México tenemos a Zúñiga y George Bully, que habla de la generación 0.5 o también de la perspectiva de la teoría de retorno, que se consideran como estudiantes migrantes retornados, ¿no? Pero también hay otros fenómenos en los cuales hay un vaivén o un tránsito muy recurrido, sobre todo en las zonas fronterizas, ¿no? Y dada la transitoriedad o las características de las poblaciones que viven en esas zonas fronterizas, se habla de mexicoamericanos o binacionales, transnacionales, y también los transfronterizos o commuters, ¿no? Que habla de personas que en esta última concepto, por así llamarlo, personas que viven en México, pero todos los días cruzan la frontera o la garita para estudiar en Estados Unidos. La siguiente, por favor. Aquí entonces lo que pretendo es dar prioridad a las vivencias o experiencias, sobre todo a partir de las condiciones en las cuales están, y las realidades en las cuales están inmersos estos jóvenes, ¿no? Entonces tenemos que hay jóvenes migrantes en escuelas mexicanas que son nacidos en México, pero también en Estados Unidos, pero se caracterizan por tener una experiencia previa en este sistema educativo estadounidense y ahora se encuentran en escuelas mexicanas, ya sea de forma voluntaria o forzosa, ¿no? Dentro de los estados que en el 2018 se consideran, y fue cuando empecé el doctorado, se consideran con mayor número de jóvenes migrantes, está Baja California, Chihuahua y Jalisco. Asimismo, INEGI para el 2015 estableció que hubo un periodo, bueno, que hubo una cantidad de jóvenes de alrededor de 39,000 en estas edades de 0 a 17 años, ¿no? Que es como parte de la edad en la cual se encuentra la educación obligatoria. Asimismo, tenemos a Vargas y Valle, Vargas Valle y Aguilar Cepeda, que dentro de los desafíos que hay para los jóvenes migrantes es que el sistema educativo no está preparado para apoyar de forma íntegra o inclusiva a esta población debido a la falta de los modelos pedagógicos y psicológicos, como bien han estado hablando en la mesa anterior, ¿no? El lugar donde pude identificar a esta población en Mexicali es el Programa Binacional de Educación Migrante, que empieza a trabajar desde 1990 con Michoacán, pero bueno, se consolidó a partir en el estado de Baja California con San Diego y Tijuana, ¿no? La forma en que opera este programa, que es un programa federal, varía de acuerdo a las necesidades y características que tiene cada estado, pero también así como los recursos, ¿no? En el caso de Baja California está operando en Ensenada, Mexicali, Tijuana, Tecate y Rosarito. En Mexicali este programa empezó a operar a partir del 2016, o sea, estamos hablando de fechas recientes, ¿no? Donde solamente, bueno, hasta el momento solamente se han intervenido mediante 3 talleres. Esto habla de la poca capacidad que hay o la poca atención que se le presta a esta población, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la realidad que viven esas y estos jóvenes en el sistema educativo estatal? De acuerdo a Proveen, es que hay un gran número de estudiantes con problemas de adaptación debido al modelo cultural interno en el cual han sido formados, por ejemplo, de saberes y conocimientos locales, ¿no? Pero también se habla principalmente de barreras de índole administrativas que tienen que ver el proceso de inscripción, a pesar de que ya existen políticas, sobre todo en el apostillamiento, de que ya no es necesario, pero igual las mismas autoridades educativas desconocen cómo son los procesos y sobre todo las revalidaciones, ¿no? También se habla de barreras lingüísticas que tienen que ver sobre todo con las reglas gramaticales que se aplican en el idioma español. Por ejemplo, dentro de las experiencias que me comparten los jóvenes en Mexicali de nivel secundaria, es que no saben la regla o por qué existe la regla de las palabras que llevan H, ¿no? Dicen, pero pues la H es muda, ¿cómo sé cuándo o no utilizarla, ¿no?
también sobre todo los acentos, ¿no? Y también cuestiones socioeconómicas. Pero otra de las cuestiones que en los últimos años, principalmente en el éxodo de centroamericanos que se vio a finales del 2018, queda una agenda pendiente con esta población de centroamericanos, principalmente en Tijuana y en Mexicali, ¿no? La siguiente, por favor. Se habla, bueno, aquí muestra una foto de uno de los albergues donde también he estado involucrada en los, bueno, desde el 2014. Aquí existe, no, bueno, existen diferentes procesos, ¿no? Pero dentro de los procesos de escolarización hay una educación extracurricular o no formal, en el cual Save the Children empieza a tomar cartas en el asunto y adapta una carpa destinada para que las niñas, niños y jóvenes puedan recibir educación, ya que la presencia de estos jóvenes, sobre todo en albergues en Mexicali, que la verdad en cuestiones de atención a niñas, niños y jóvenes migrantes hay pocos, hay dos que destacan, que está Covina y también el albergue del desierto, pero no se dan abasto, ¿no? No está preparado, Mexicali no está preparado para atender a esa población, tanto a nivel de salud y mucho menos en el nivel educativo, ¿no? En cuestiones de prioridad, la familia prioriza sobre todo la salud, tener un techo donde dormir, y la verdad el proceso educativo es lo último en lo que se pudiera pensar, ¿no? Para el ciclo escolar 2019-2020, la directora de Covina inscribió a algunos jóvenes en secundaria, pero la deserción fue inmediata, ¿no? Debido a las condiciones de discriminación en las que se vieron sujetos, y entonces mejor claudicaron. Y también otro caso que tiene que ver son las consultas migratorias, donde en las cortes a veces ya no regresa la familia, o la regresa, ve más o menos el panorama en el cual están y prefieren regresarse a su lugar de destino, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, retomando nuevamente Provem, que apenas iba a empezar una intervención en este albergue con población de Centroamérica, pero bueno, a partir de la pandemia se cerraron las fronteras y también hubo un cierre de escuelas y también pues una cierre de diferentes eventos, ¿no? Entonces se está prolongando esta intervención en ese albergue y esperemos se pueda continuar. Pero dentro de las vulnerabilidades educativas que vive la mayoría de las y los jóvenes migrantes en las escuelas, se habla de una invisibilidad donde ni tan siquiera las autoridades educativas o docentes perciben que hay estudiantes migrantes, y eso tiene también que ver que en la zona fronteriza pues todo parece como un estilo de vida americana, ¿no? Donde aquí no pasa nada, se tienen que adaptar y consideran las autoridades educativas que es un proceso fácil, ¿no? También se habla de un fondo de conocimientos ignorados, es decir, no es que no sepan, es que sí tienen otros conocimientos, otros saberes que se adecuaron al contexto donde estuvieron inmersos, ¿no? También se habla de prejuicios nacionalistas, donde cuáles son las características de cómo debe ser una persona que viene de Estados Unidos, ¿no? Principalmente la tez blanca. También se habla de evaluaciones atípicas, repetición y abandono de grados escolares, como bien lo mencionaba. Otro punto que es el dilema de los idiomas. Y por último, de la movilidad geográfica, ¿no? Como les decía, el constante cruce de fronteras que hacen algunos jóvenes. Hay una diversidad inmensa de las características que tienen estas juventudes y niñez, sobre todo en las escuelas. La siguiente, por favor. Un detalle muy importante de la operacionalización de Provem en Mexicali es que hasta el momento solo se atiende a estudiantes de educación de secundaria, ¿no? Es el único espacio donde se ha aperturado ese tipo de talleres de apoyo, entonces solamente se han realizado 3 talleres de apoyo, ¿no? Y bueno, lo realiza la Facultad de Pedagogía. Aquí presento un cuadro de las cantidades de estudiantes nacidos solamente en Estados Unidos, ¿no? Para el ciclo escolar 2015-2016 se tenía alrededor de 2.800, y en el actual ciclo escolar 2019-2020 subió a 3.500, ¿no?
Entonces, aquí una de las características o principales brechas que hay sobre la identificación estandarizada de los estudiantes nacidos en Estados Unidos es que solamente se registra en esta pues en esta tabla aquellos que tienen nacionalidad estadounidense, pero el hecho que tengan una nacionalidad estadounidense no quiere decir que hayan tenido esa experiencia educativa en el sistema educativo estadounidense, ¿no? Entonces, de estos 3.500 puede que cerca de 2.000, es un ejemplo, no tengan la experiencia educativa. Entonces, es un proceso de selección exhaustiva donde Proveen en Mexicali aplicamos un cuestionario diagnóstico en el cual vamos viendo las experiencias educativas que van teniendo, ¿no? Por ejemplo, en una escuela donde fui a aplicar este cuestionario para el último taller de intervención que todavía no he concluido debido por la pandemia, fue en el 2019, que en una escuela se identificaron alrededor de 20 alumnos. De estos 20 alumnos, solamente 5 tenían la experiencia migratoria en Estados Unidos, ¿no? Entonces estamos hablando de la forma o del proceso que se tiene que llevar para poder identificar y dar la atención necesaria o pertinente a esta población. La siguiente, por favor. Bueno, esas son las planeaciones o los puntos que Proveen en Mexicali atiende, ¿no? Se abordan alrededor de 10 sesiones. La primera es la bienvenida, la última es la clausura de actividades, y dentro del contenido se habla de la historia del migrante de esta población, la diferenciación entre los sistemas educativos, los símbolos patrios, la vida allá y la vida acá, refiriéndose a México y Estados Unidos, o incluso también se atendieron en ese último taller, se atendió un estudiante que venía de Filipinas y otro de Guatemala, ¿no? Entonces también se habla de otro tipo de diversidad de estudiantes que hay en el aula. También otro de los contenidos que se toma en cuenta es la motivación y la autoestima, STEAM, el acoso escolar, y el último, la calidad de vida y proyecto de vida, ¿no? Esos son los temas, pero las planeaciones las hacen estudiantes que prestan su servicio social profesional en la facultad, y ellos son los encargados de abordar la temática de una forma creativa y sobre todo dinámica, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, por último, les quiero presentar los trabajos que realicé con unas hermanas que pude terminar las sesiones con ellas, pero a partir de la pandemia les encargué una actividad como una actividad de apoyo, ¿no? Y sobre todo que fuera dinámica para ellos y tomando en cuenta los gustos. Entonces, a las dos les gusta el dibujo, a una más que la otra, y les propuse, y ellas aceptaron, que me pudieran plasmar mediante un dibujo a base de acuarela sobre la vida en Estados Unidos, cómo la percibían ellos, y la vida en México, y también la vida escolar en Estados Unidos y en México, ¿no? Aquí tenemos el caso de Carly, que tiene 13 años. Ella menciona que la vida es como un arco iris, pero la vida aquí, refiriéndose a Mexicali, es nublado y sucio, y allá es de color limpio, ¿no? Entonces para ella es como la vida la percibe como un arco iris, pero a partir de la experiencia actual se torna pues nublada, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos a Isela. Isela la identifiqué cuando estaba en tercer año de secundaria en Mexicali, pero di continuidad, y ella fue la que me condujo a su hermana, a Carly, de 13 años, ¿no? Carly todavía no recibe el programa de apoyo de Proveen, pero sí conoce de cómo funciona a partir de lo que Isela le contaba, ¿no? Aquí Isela nos comparte, vivir allá era como que tenía todo. Hay más color, aquí es nublado, seco, no hay nada, ¿no? La perspectiva de la calidad de vida o el proyecto de vida que tiene estas jóvenes habla perciben a México, principalmente Mexicali, como un lugar para no residir más adelante, ¿no? La siguiente imagen, por favor. Bueno, sobre la vida escolar, aquí Carly, en la parte de atrás del dibujo, escribió: como aquí en Mexicali no tienen dinero o no quieren gastar para remodelar la escuela, y como aquí no hay mucha seguridad y no te sientes seguro. Y habla sobre cómo es en Texas, ¿no? En Texas, que es el lugar de donde provienen ellas, dice: en Texas sí gastaban dinero para tener lo mejor para los estudiantes, y allá no ocupabas un cerco porque sí te sentías segura.
o seguro, ¿no? Aquí una parte importante porque habla del cerco o porque habla de seguridad, si lo ven, lo menciona 2 veces, es que ella tuvo una experiencia en la secundaria donde está, en primer año, donde una persona que estaba huyendo de la policía entró a su escuela con una pistola en mano y lo que hicieron los maestros fueron encerrar a los alumnos o resguardarlos en las aulas, ¿no? Entonces a ella, ese fue un evento significativo. A partir de esto, los padres decidieron moverla de escuela. Sí la movieron, estuvo 2 semanas en otra escuela, pero las condiciones de vida, sobre todo por los trabajos de los padres, tuvieron que regresarla a la otra escuela porque los horarios eran diferentes, ¿no? En la escuela donde la habían movido era de una escuela de tiempo completo y entonces los horarios se empalmaban y la verdad era muy costoso en el sentido económico de dejar de trabajar y dar prioridad a que su hija continuara o no. Entonces fue una decisión difícil, pero tuvieron que regresarla, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ya por último, está esta imagen de Isela que nos comparte y dice: las diferencias de México y Estados Unidos puede ser en lo económico y físico, cambio de lugar, cambia emociones, ¿no? Y aquí está muy pertinente lo que hablaban las otras colegas sobre abordar la parte psicológica, la parte de la emotividad o de las emociones, ¿no? A veces los jóvenes, también la niñez, lo ven como un equipaje, ¿no? Donde los padres deciden migrar y solamente se llevan a sus hijos, pero aquí estamos hablando de que ellos también ven más allá de que es un simple viaje, ¿no? Ven cómo se sienten, cómo lo perciben. La última, por favor. Bueno, ya para concluir, es una imagen del muro fronterizo que se está remodelando en esta parte de Mexicali con con la propuesta de Trump de alzar más de casi 9 metros de altura el muro, pero aún así créanme que las personas lo siguen brincando, ¿no? Con eso terminaría. Bueno, muchas gracias, Porfiria, muy a tiempo. Acaba de sonar el reloj. Muchas gracias por tu presentación y por esta explicación y sobre todo por el taller que estás haciendo en el PROVEM